Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ángeles, soy director asociado de SI Consulting y les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. El día de hoy tendremos, dentro de este ciclo de conferencias, el tema de centrales de monitoreo, seguridad y productividad. Nuestro conferencista es el ingeniero David Chong Chong. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, es el secretario general de SEAS México, es experto en diversos temas de innovación, es conferencista, es capacitador y es un especialista en sistemas de seguridad. Bien, pues como saben, los ciberataques se han incrementado durante el home office y en caso de que durante esta conferencia suframos alguna interrupción, no le den importancia, el ingeniero David sabrá perfectamente cómo guiarnos. Para que todos aprovechemos la conferencia, recuerden, ubíquense en un lugar cómodo, bien iluminado, ventilado. Manténganse hidratados y atentos. Podrán quizás disfrutar de alguna fruta, así su energía estará en sintonía. Asegúrense que para disfrutar esta conferencia tan interesante, mantengan sus micrófonos en silencio y su cámara apagada durante la conferencia. Al finalizar la misma, hay un periodo de preguntas. Soliciten la palabra mediante el chat y pueden activar su micrófono o escribir sus preguntas. A los participantes de esta conferencia que nos compartan todos sus datos antes de iniciar la misma, se les hará llegar un reconocimiento de participación por parte del expositor. Es necesario que nos pongan nombre completo, sin abreviaturas, país, ciudad, profesión, dirección de correo electrónico y el número de teléfono con la clave de su país. Ustedes deciden si esta información nos la comparten en el chat grupal o mediante un chat privado. Es también para nosotros muy importante saber su opinión con respecto a nuestras conferencias y les pedimos nos compartan sus sugerencias a nuestro correo electrónico o vía Twitter o si gustan por el chat. Nuevamente les agradecemos su participación. Les recordamos que somos un corporativo de empresas ubicados en México y que somos especialistas en temas de calidad, productividad, salud, seguridad y medio ambiente. Bien. En este momento queda con ustedes el ingeniero David Chong. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a esta conferencia. ¿Me activas, por favor, Alejandro? Listo, ingeniero. Bien. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy interesante, que son las centrales de monitoreo. ¿De qué estamos hablando? De una central de monitoreo. Bueno, tradicionalmente se habla de las centrales de monitoreo como una herramienta de seguridad, pero en realidad pueden servir mucho más que seguridad. Y ese va a ser el tema
que vamos a desarrollar hoy. Primero, ¿qué es una central de monitoreo? Una central de monitoreo es el sitio hacia donde concurren y se concentran todos los sistemas de vigilancia de una organización. Sistemas de vigilancia, no necesariamente de seguridad. El antecedente inmediato de las centrales de monitoreo es el famoso War Room durante la Segunda Guerra Mundial, si recuerdan ustedes, durante la Batalla de Inglaterra, que era el sitio donde se concentraba toda la información de todos los frentes de batalla durante la batalla aérea, que se reflejaban en un mapa de tal manera que los que tomaban decisiones tenían a la vista todo el panorama, todos los detalles, y podían tomar decisiones muy rápidamente con bastante éxito. Tanto éxito que, si recuerdan, a pesar de estar en una inferioridad numérica, los británicos terminaron ganando primero la batalla de Inglaterra y después la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista de esta función, podríamos decir que un centro de monitoreo es un centro de acopio de información y despacho de asistencias. Se acopia la información, se toman decisiones y se canalizan y se despachan las asistencias, los apoyos, las ayudas que sea necesario. Originalmente, ¿para qué funciona una central de monitoreo? Es una instancia de articulación e integración en organizaciones que tienen un modelo de operación totalmente dispersa físicamente, o sea, tienen sus operaciones dispersas físicamente de su negocio. Pongo entre comillas lo de negocio, refiriéndome a qué se dedica esa organización. ¿Cuál es su propósito? Bueno, sus operaciones dispersas en un medio físico, eso es lo que atiende una central de monitoreo. En concreto, en el ámbito de seguridad, el propósito de una central de monitoreo es precisamente apoyar los objetivos de seguridad. ¿Cuáles son estos? Evitar amenazas contra la existencia y el funcionamiento de la organización, pero esto es muy importante. Mantener la continuidad de negocio de la organización. Observen bien este término porque es el que nos va a dar la mayor amplitud de aplicaciones. Mantener la continuidad de negocio. O sea, que la organización siga funcionando, siga desarrollando aquello a lo cual se dedica. Como les decía, originalmente las centrales de monitoreo se enfocaron a una situación de seguridad. En este sentido, las funciones que desarrollan en el método de la seguridad, ¿qué hace? Son dedicarse a la vigilancia. En seguridad hay tres grandes tareas, que es la vigilancia, ¿en qué consiste? Observar para detectar el riesgo, la restricción, tomar medidas preventivas para evitar que surjan los riesgos, y la intervención, actuar cuando surgen los riesgos. En este caso, la central de monitoreo se inscribe totalmente en la labor de vigilancia, en la observación permanente de un entorno para detectar el surgimiento de posibles riesgos. En este sentido, la labor de una central de monitoreo se inscribe en lo que se puede describir como el proceso de la seguridad. ¿En qué consiste este proceso de la seguridad? En esta cadena de valor que dice, primero, se captan hechos a través de una red de medios de observación. Esos hechos captados se proyectan en algún lado para que alguien o algo detecte dentro de todos los hechos captados el surgimiento de riesgo. Si se detectan riesgos, se emite alertamientos. ¿Alertamientos para qué? Para que alguien intervenga para enfrentar y resolver esos problemas, esas contingencias. Y en este caso, la labor de la central de monitoreo es precisamente la que vemos encerrada aquí en medio. Detectar y alertar. ¿Qué significa esto? Que la central de monitoreo depende de que se le entregue la información, los datos,
para que pueda ser capaz de detectar. Pero si algo pasa en la red de medios de observación y los hechos no son captados, jamás vamos a poder detectar. Pero también viene otro problema. Podemos alertar a medio mundo, pero si esas corporaciones no tienen la capacidad, el estado de fuerzas necesario para intervenir, pues tampoco va a servir de nada. Si observamos, esto es una cadena secuencial. Tienen que funcionar todos los pasos para que podamos llegar a un resultado de la atención. En este sentido, podemos resumir que la función de una central de monitoreo es facilitar y agilizar. Facilitar y agilizar, ¿qué cosa? La atención de emergencias, la atención de situaciones de emergencia. Y aquí quiero destacar que la central de monitoreo desempeña un papel muy importante. ¿En qué sentido? En que es el centro de todo. Para facilitar y agilizar, está en el centro de todo. ¿Por qué? Porque es el gran interlocutor entre todas las partes, entre los clientes, o sea, las organizaciones, los protegidos, sus mandos, sus corporaciones. Y aquí esta labor de la central de monitoreo, ojo, es una capacidad de comunicación multilenguaje. Tiene que, fíjense lo que dice aquí abajo, entender a todos y hacerse entender por todos. Tiene que hablar el lenguaje de los clientes, de los protegidos, de las corporaciones, de los mandos, y servir como ese gran traductor. Hacer que todo mundo entienda lo que tiene que hacer. ¿Cuáles son las prioridades de una central de monitoreo? Básicamente, primero, atender emergencias, o sea, atender y resolver cualquier amenaza que pueda interrumpir o interferir la continuidad de negocio de la organización. Eso es lo primero. Después, dar un control y seguimiento de todos los operativos que se hacen para atender esas emergencias. Y tercero, hacer un análisis y evaluación de todo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque en seguridad es muy importante aprender de los errores. Ver qué fue lo que pasó, por qué pasó, para evitar qué cosa, la recurrencia, para evitar que se vuelva a repetir. Y en caso de que se repita, ser más efectivos al momento de atender esas emergencias. Para ello, la central de monitoreo toma ese concepto que vimos hace un momento de ser un centro de acopio de información y despacho de asistencia para funcionar como lo que nosotros conocemos como un CIMA. ¿Qué es un CIMA? Vamos a entender por CIMA un centro integrado de mando y asistencia. Esto es muy importante. Y me regreso a su antecedente, el famoso War Room. El War Room era un centro integrado donde se recibía toda la información y se tenían todas las facultades, absolutamente todas las facultades, para tomar las decisiones necesarias que llevaran a la solución de los problemas. Ese es el concepto de centro integrado de mando y asistencia, y eso es lo que debería de ser una central de monitoreo. Aquí hay que recordar algo. Entre más facultades, entre más capacidad de decisión y acción se le dé a la central de monitoreo, mayor efectividad va a tener en sus decisiones y acciones. ¿Cómo opera? Siguiendo la lógica y las prioridades que acabamos de comentar. Ante todo, debe de funcionar como una central de emergencias. ¿Para qué? Para mantener la continuidad de las operaciones de la organización. Pero también
debe de funcionar como una central de control que sea capaz de hacer una labor de supervisión, de seguimiento y de evaluación de todas las operaciones realizadas. Y en un tercer nivel, como un centro de análisis para propósitos de inteligencia. Y aquí quisiera ahondar en que inteligencia no estamos hablando de algo sofisticado. No estamos hablando del síndrome de James Bond o algo por el estilo, algo glamoroso. Inteligencia no es más que el acopio de información, de toda la información forense de lo que pasó y prospectiva, lo que puede pasar, para estar pendientes de lo que se hizo y de lo que habría que hacer para evitar o ser más efectivos hacia futuro. ¿Cómo debe de operar? Bueno, una central de monitoreo puede ser en cualquiera de estas tres modalidades. Puede estar en el mismo sitio que quiere proteger, y ahí la gran ventaja es que la respuesta a las emergencias no dependen de medios de comunicación, sus costos son reducidos, pero al estar la central de monitoreo en el mismo lugar, puede ser anulada y recordemos, si me pegan a la cabeza, cualquier reacción queda anulada. Puede ser en modalidad remota, en otro sitio diferente a donde quiere proteger. Aquí la respuesta puede haberse aún en caso de que anulen al sitio, pero la reacción dependemos de un medio de comunicación y obviamente su costo es más elevado. O bien puede ser una central de monitoreo dual en el sitio y un respaldo o un espejo en otro lado. Tiene ventajas de ambas, pero la gran desventaja es que el respaldo sigue dependiendo de un medio de comunicación y obviamente que su costo es mucho más elevado. ¿En qué se aplica una central de monitoreo en el ámbito de la seguridad? Bueno, puede servir para controlar y atender lo que se llaman servicios de campo. ¿Cuáles son los servicios de campo? Todos aquellos servicios de seguridad que tienen presencia física en algún lado. Por ejemplo, guardias intramuros. Por ejemplo, servicios de protección de personas. Por ejemplo, servicios de custodia de transportes. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública, el 911. O sea, puede servir como esa central aglutinadora de todo aquello que está disperso, otra vez, con esa función de facilitar y agilizar, sobre todo la atención de emergencias. Y tenemos las tres grandes vertientes tradicionalmente conocidas, que son el monitoreo de sistemas de alarmas, el monitoreo de sistemas de geolocalización para aplicaciones fundamentalmente de rastreo vehicular y el monitoreo de sistemas de videovigilancia. Las centrales de monitoreo aplicadas al ámbito de la seguridad están reguladas por la Ley Federal de Seguridad Privada bajo la modalidad 4, servicios de alarmas y monitoreo electrónico. Esto es, hay una regulación precisamente para esta materia en virtud de las necesidades de confiabilidad, discreción, confianza que requiere de cualquier servicio de seguridad. Pero esto es de seguridad. ¿Podemos hacer algo más? ¿Qué más podemos hacer? Claro que sí. Una central de monitoreo, si nos vamos al ámbito del seguimiento y evaluación, es una instancia que desde el punto de vista más amplio nos provoca que se haga lo que se debe de hacer, que no es otra cosa sino una función propia de lo que es el seguimiento y evaluación, ¿cierto o no? En cualquier organización, el propósito del seguimiento, de la supervisión, de la evaluación, es asegurar que cada quien haga lo que se tiene que hacer. Bueno, una central de monitoreo puede ser útil en este sentido. ¿Para qué? Primero, y ya con esto estamos hablando de que trascendemos la simple seguridad y abordamos el ámbito de la productividad de las organizaciones. Primero,
para verificar que se cumplan las asignaciones y los compromisos contraídos. Segundo, para asegurar el logro de metas y objetivos. Tercero, para detectar y corregir desviaciones y errores en el desempeño. Y cuarto, para identificar áreas de oportunidad de mejora. Una central de monitoreo, al supervisar todo esto, apoya en este sentido, y más cuando estamos hablando de operaciones dispersas. ¿Cómo puede operar? Como una central de seguimiento, supervisión y evaluación del desempeño, pero también de coordinación, control y aplicación de procedimientos y protocolos, o sea, el gran centro de orientación. Y obviamente regreso otra vez al concepto de War Room como una instancia donde se puedan tomar decisiones y obviamente ejecutarlas. Miren, la central de monitoreo, bajo esta perspectiva de productividad, en realidad no es otra cosa sino el famoso concepto del cockpit empresarial típico de los Enterprise Resource Planning, ERPs, que muchos de ustedes como empresarios seguramente conocen. ¿Qué es un cockpit empresarial? Simplemente es un sitio donde se tiene a la vista toda la información, todos los datos acerca de la operación de una organización, de tal manera que se puedan tomar decisiones prácticamente de inmediato de la mejor manera posible. En un sentido de productividad, una central de monitoreo es esto, un cockpit empresarial, una cabina de mando desde la cual se puede dirigir toda una organización. Claro, si es nutrida de la información oportuna y adecuada. ¿Cómo se debe de estructurar, por tanto, una central de monitoreo? Primero que nada, a base de lo que vamos a llamar redundancia. Redundancia, ¿por qué? Porque una central de monitoreo se le considera una instalación de misión crítica. ¿Qué significa eso? Es lo que en inglés se conoce como un non-stop facility, un lugar que nunca debe de tener su operación, precisamente porque lo que pretendemos es que apoye y mantenga la continuidad de negocio. ¿Qué debe de tener? Bueno, primero, redes locales separadas en espejo funcionando simultáneamente, inclusive con canales físicos diferentes para evitar, en la medida de lo posible, catástrofes, un respaldo inalámbrico en la actualidad. ¿A qué me refiero inalámbrico? Tipo hotspot. Obviamente, un sistema de respaldo de energía, una UPS, pero fíjense que no necesitamos una UPS tan gran capacidad. Lo único que necesitamos es que tenga 1 hora. Oye, pero ¿qué pasa si se requiere más tiempo? En lugar de comprar una UPS de mayor capacidad, porque, ojo, el costo de las UPS se dispara por el costo de las baterías, se le pone detrás una planta de emergencia, de esas que en cualquier centro comercial nos cuestan 7, 10, 12 mil pesos. O sea, ni siquiera el costo de una laptop, porque es una planta de emergencia, nos puede dar soporte indefinidamente mientras la mantengamos con combustible. Con una configuración de este tipo, podemos asegurar la continuidad de la operación aún en una situación catastrófica y que nos dé el tiempo suficiente para tomar las mejores decisiones. Otra recomendación es que utilicen no computadoras de escritorio, sino equipos portátiles, laptops. ¿Por qué? Porque en caso de una catástrofe, podemos hacer una reubicación del centro de una manera prácticamente inmediata. Dejamos trabajando la mitad de la red en el sitio, trasladamos la otra mitad a otro sitio, a una casa, a un parque, a un sitio público, a un salón de un hotel. Restablecemos la operación en ese otro sitio y entonces dejamos de operar la que se quedó en el sitio con la catástrofe y podemos restablecer
en otro lado. Todo ello en el mínimo de tiempo posible. Claro, esto tiene un costo, por supuesto, pero aquí tenemos que recordar varias cosas. Primero, invertir, meterle recursos a seguridad no es un gasto improductivo, pero tampoco es una inversión, seamos honestos, porque no se contribuye a las cadenas de valor, pero sí vamos a considerarlo como una protección de la inversión, dado que contribuye a mantener la continuidad de negocio. Porque hay que recordar que en seguridad no hay una segunda oportunidad. Si nos falló ahorita, no hay nada de que a la siguiente me sale bien. Ya, perdiste ahorita, hay pérdidas inclusive de vidas. ¿Hasta dónde vamos a gastar? Bueno, depende hasta dónde queramos llegar. Puede ser un desempeño simplemente eficaz, hacer lo que queremos hacer, o eficiente, haciéndolo de la mejor manera posible, o esperando resultados de calidad, recordando, entre más queramos, mayor tiempo y mayor costo. Aquí hay algo muy importante. ¿Cómo se compone una central de monitoreo? Se compone por ese binomio hombre-máquina. Una combinación necesariamente entre hombre y máquina. ¿Por qué? Porque es tecnología, pero es también factor humano. Y aquí me gustaría hacer un énfasis en esto. La tecnología cada vez es más sofisticada, mucho más avanzada. Ya ha llegado un momento en que inclusive incorporando inteligencia artificial, en algunos casos, pueden reconocer situaciones sospechosas, inclusive reconocimiento facial. Pero cuidado, no nos confiemos en eso. ¿Por qué? Porque demasiada tecnología, mucha tecnología, no necesariamente me da mayor efectividad. ¿Por qué es esto? Por estas tres razones. Primero, en tecnología casi todo es posible. Y si no existe, se puede construir. Esa es una gran ventaja. Pero la realidad es que la tecnología ayuda a hacer el trabajo, pero no hace el trabajo. ¿Por qué ocurre esto a pesar de que sea tan sofisticada? Por esta tercera situación. La tecnología, por más sofisticada que sea, nunca podrá ir más allá de su diseño y su programación. O sea, nunca podrá hacer frente a situaciones imprevistas. Solo el factor humano es capaz de hacer frente a estas situaciones porque solo el factor humano es capaz de tomar decisiones con información incompleta, confusa y muchas veces aparentemente contradictoria. Por ello, el factor humano es el verdadero factor de éxito en una central de monitoreo, porque es el componente consciente del sistema, responsable en última instancia de todas las acciones de discernimiento y decisión por esta misma razón, porque solo el factor humano es capaz de hacer frente a lo imprevisto, a lo que nunca había pasado, porque toda la tecnología, al ser conocida, es predecible, y al ser predecible, es superable. Otra vez, regreso a la primera idea. En tecnología casi todo es posible, y si no existe, se puede construir. ¿Qué significa esto? Que todo lo que la tecnología puede hacer, la misma tecnología u otra tecnología lo puede deshacer. Y no hay manera de evitarlo, porque la tecnología es conocida. Por ello, el verdadero factor de éxito es el factor humano. Pero no cualquier factor humano. Debe de tener un mínimo de preparación. ¿Cómo debe de consistir esta preparación? Básicamente en tres vertientes. Una vertiente teórica para que conozca de qué se trata el negocio, la operación. Una preparación técnica que le enseñe a manejar los recursos y una capacitación y preparación táctica que le capacite, que le enseñe cómo usar los recursos disponibles para resolver situaciones específicas.
¿Por qué? Porque sobre todo en seguridad y en la vida real es una situación de muchos detalles y de circunstancias, en donde hay que poner siempre atención a los detalles, pero actuar de acuerdo a las circunstancias. El factor humano debe estar preparados, primero que nada, para conocer y entender de qué se trata su misión, de qué se trata lo que se espera de él. Pero lo más importante, debe de estar preparado para, como dijo el almirante Ernest King de la Armada de los Estados Unidos, hacer siempre lo mejor que se puede con lo que se tiene. ¿Qué significa esto? Que nunca vamos a tener todo lo que quisiéramos, todos los recursos. Siempre va a haber carencias. Y eso no debe ser excusa, no debe ser pretexto para no sacar adelante el trabajo. El factor humano debe de tomar lo que hay y con ello no va a hacer milagros, por supuesto, pero sí hacer su mejor esfuerzo por estar a la altura de lo que se espera. Y aquí cabe este gran principio en recursos humanos, que con buen personal, hasta el peor de los sistemas puede llegar a funcionar. Pero con mal personal, hasta el mejor de los sistemas puede fracasar. ¿Qué significa esto? Yo puedo inundar de tecnología, la mejor tecnología del mundo, la tecnología de punta, pero si no tengo buen personal, toda esa magnífica tecnología no va a servir de nada. Toda esa inversión, todo ese gasto no va a servir absolutamente de nada. Una central de monitoreo para que pueda hacer todo lo que dijimos, y ya vimos que puede hacer mucho, puede contribuir inclusive a la productividad, se basa necesariamente en ese binomio hombre-máquina. Con el factor humano, siempre el factor humano como la última instancia de discernimiento y decisión. Porque solamente el factor humano, insisto, puede hacer frente con lo que hay a situaciones imprevistas, a situaciones que jamás se habían dado. Bueno, esto pues es una visión muy rápida por la obviedad del tiempo. Da para mucho más, sobre todo en esta parte del factor humano, pero pues esto ya lo dejaremos para una siguiente oportunidad. Y pues en caso de cualquier duda, estamos a sus órdenes. Gracias, ingeniero David. Hay muchas personas que te envían saludos, que están muy interesados en continuar con el tema. Hay gente aquí que ha enviado correos electrónicos comentando que, bueno, ellos están de alguna u otra forma interesados porque están involucrados en este tema y nos piden dentro de las preguntas que hay, que si pudieras ahondar un poco más en las tres vertientes, Ok. por favor. Miren, ¿por qué las tres vertientes? Porque primero, lo teórico. ¿De qué se trata? Por ejemplo, si son sistemas de alarmas, entender qué son los sistemas de alarmas. Si son sistemas de rastreo vehicular, ¿de qué se trata inclusive el negocio del rastreo vehicular? Si es videovigilancia, entender de qué se trata el negocio, no solamente de la videovigilancia, sino de aquello a dónde se está aplicando la videovigilancia. ¿Sí me explico? O sea, conocer y entender primero. La parte técnica es totalmente de los fabricantes. ¿Por qué? Porque es el fabricante el que tiene que orientarnos y decirnos, oye, a ver, esto que me estás dando, ¿cómo funciona? Ahí sí es absurdo que alguien que no es el fabricante se meta a enseñarles. Como dicen, no vamos a venderle chiles a Clemente Jax. Pero la parte táctica es donde, no sé si algunos de ustedes se acuerdan de esos juegos de Lego, en donde nos dan con qué construir. Bueno, ¿con qué podemos construir?
no con lo que quisiéramos tener, sino, a ver, aquí está estos dados y con esto tienes que construir soluciones para las situaciones. Por eso se separan las tres vertientes y son importantes: teórico, técnico y táctico. Si se dan cuenta, en el táctico es donde se debe de enfocar en hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. No sé si esto conteste la pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta. Te agradecen y dice, ¿considera viable que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el IFT, pudieran proporcionar un segmento del espectro radioeléctrico a la materia de seguridad privada, específicamente a los servicios de alarmas y monitoreo electrónico? En realidad no. ¿Por qué? Porque esos servicios los proporcionan precisamente las empresas de telecomunicaciones que están sumamente reguladas. Están sumamente reguladas dentro de lo que cabe. Otra vez, recuerden, todo lo que la tecnología puede hacer, la misma u otra tecnología lo puede deshacer. Los espectros, el manejo de los espectros radioeléctricos es sumamente estricto por los fenómenos de invasión de frecuencias. Hoy día podemos hablar de comunicaciones codificadas o inclusive encriptadas, pero por los mismos principios que acabamos de decir, si hay un corrimiento de frecuencias e invadimos otra, pues ya no sirvió. Imagínense, zapatero a tus zapatos. Las empresas de seguridad se dedican a la seguridad. Imagínense si también se metieran a telecomunicaciones. Cada quien en su nicho, para eso son especialistas. En realidad, yo considero, también soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, que hasta ahorita la regulación, no solamente nacional, sino internacional en esta materia, es razonablemente eficiente para las necesidades, y esto obviamente todos los días se revisa y se establecen nuevas reglas. Aunque claro, de repente salen ahí ideas exóticas, ya saben, de gente que yo creo que no tiene nada que hacer y empieza a opinar de lo que no sabe. Perdón, pero es una triste realidad. Bien, pues nos resta alrededor de un minuto. No sé si quieras agregar algo más para despedirnos, ingeniero. Sí, bueno, creo que es claro, ¿no? Que una central de monitoreo ha trascendido una visión de inclusive hace 5 o 10 años, en que todo era concentrado, y hoy debemos de pensar de otra manera. Miren, por ejemplo, a mí me llama la atención y quisiera que reflexionaran esto. Muchas empresas de seguridad presumen sus centrales de monitoreo a los clientes. Pero ¿quién les dice que ese cliente es realmente un cliente o un prospecto? ¿O es alguien que pretende enterarse de dónde está el centro neurálgico de sus operaciones? Y nosotros, por tratar de vender unos servicios, pues ya les enseñamos hasta los calzones. Mantener las centrales de monitoreo en reserva, en discreción, inclusive por protección de la propia gente de monitoreo, se ha vuelto fundamental, porque son los centros neurálgicos. Inclusive hay empresas ya, algunas que estamos inclusive asesorando, que ya no tienen sus centrales concentradas en un solo lado, sino están hablando de dispersión, porque los mismos monitoristas ya no saben en dónde están los otros monitoristas. ¿Qué pasa con esto? Que el acceso a información